Película Eva, 3 Goyas, felicidades. Muchas gracias. Yo te quiero contar que cuando fui a ver Eva al cine, pues fui solo y cuando terminó la película, pues claro, me quedé con ganas de comentarla enseguida, ¿no? Y ahora que es un lujo tenerte aquí, a ti, ¿qué te parece si invitamos a los amigos de Prop TV para comentar sobre la película? Me parece genial. ¿Eh? Pues venga, esto va rápido. Quique, Eva, tu primera gran película, ¿no? No sé si grande, larga. ¿Qué es lo que te han dicho cuando comentaste? Bueno, va a ser una película y de robots y algo que no se había hecho nunca aquí. O sea, ¿qué dificultades qué te ha dicho la...? La verdad es que la película nació con la voluntad de hacer algo distinto, con lo cual, más que un riesgo, lo que veíamos era la posibilidad de darle otra salida a lo que estábamos haciendo aquí, otras oportunidades al público de ver algo distinto. A mí me encanta el género y el de ciencia ficción, el que más seguramente, y me parecía que no hubiéramos hecho ninguna película aquí, era un poco triste, ¿no? Que entendía perfectamente por qué no se había hecho, ¿no? Es un género que es costoso, es un género que hasta que no ha llegado el punto en el cual pues podemos hacer los efectos especiales casi con los PCs que tenemos en casa, no hemos podido asumir ese nivel de sofisticación, ¿no? Que tiene una película de ciencia ficción. Y la verdad es que sí, que al principio había muchas reticencias, pero que se vencieron porque rodamos una pieza muy cortita, un teaser en el cual se podía ver nieve, ya se podía ver un poco de ese paisaje en el que íbamos a rodar, algunos de los efectos, algo del tono. Y lo que pasa siempre cuando hay como algo mental que te para, que ¿no? Algo cultural que tenemos aquí, no somos una sociedad culturalmente muy tecnificada. Sí que tenemos mucha tecnología en nuestras vidas, pero sí que es verdad que en nuestra cultura aún esa tecnología no está muy presente. Entonces, hacer esa pieza lo que nos dio la oportunidad es de convencer, ¿no? Al final, un cliché, un estereotipo es un muro, y cuando saltas ese muro al otro lado hay mucho campo que conquistar. Pues me imagino que desde la primera concepción que te surge la idea al hacer el teaser, y obviamente, claro, aunque no somos una sociedad, o que somos una sociedad sofisticada, aunque no consumimos este tipo de tecnologías en cine español, pero sí nos borramos de ella, de todo lo que viene de Hollywood, claro, con otros tipos de presupuestos que muchas veces no podemos llegar. O sea, la idea original, como surgió, a cómo luego se rodó, ha sufrido muchos cambios. O sea, ¿te encontraste dificultades en el camino o no, nada? Son variaciones que tienen que ver con lo natural cuando estás escribiendo, y cuando estás escribiendo algo más o menos largo, que la transformación es bastante grande, desde la primera versión o desde el primer concepto hasta que acabas dando por finiquitado el proceso de escritura de una película, ¿no? Nosotros rodamos esa pieza con la primera versión de guión y casi no quisimos hablar del guión. Lo que mostrábamos eran 2 momentos de conflicto en los que había 2 secuencias que después acabaron estando en la película también, y en la que no nos mojábamos tanto acerca de la historia como de sugerir un mundo. Entonces, aunque varió muchísimo el guión, sí que esas 2 secuencias que habíamos rodado para ese promo, para ese teaser, estuvieron finalmente en la película. También lo que nos pasó es que nos habíamos enamorado de esas 2 secuencias porque ya las habíamos rodado, con lo cual forzamos la máquina para que esas 2 secuencias estuvieran en la película. También enlazando un poco con, ya que te pones a hablar de la historia, hablemos un poco, nos gustaría que nos definieras un poco, Eva, porque es una película que está enmarcada dentro del género de la ciencia ficción, pero sin embargo creo que por tono, ¿no? Seguramente también por presupuesto, pero es otro condicionante, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, que nos llega de Estados Unidos, ¿no? De Hollywood. Y nos gustaría, ¿qué crees tú que hace especial esta película? La verdad es que el cine se ha puesto muy caro, y como se ha puesto muy caro, y el cine casi todo el que nos llega se hace en Estados Unidos, se hace un cine que se pueda digerir rápido y se pueda recuperar rápidamente el dinero. Entonces es mucho más fácil esa recuperación cuando la ciencia ficción como marco, porque finalmente no es un género en sí, es casi un marco, va acompañada del thriller o de la acción, que no cuando va acompañada, como en nuestro caso, del melodrama. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción, el thriller y la acción están casi en un ámbito parecido de tonos, ¿no? Que es el tono más tirando a lo masculino. El melodrama, en cambio, es un género típicamente femenino, hablo en términos absolutos, El hecho de mezclar esos dos mundos, el femenino y el masculino,
hace la película original, a mi juicio, pero hace la película más difícil también, ¿no? Finalmente nosotros empezamos escribiendo una película mucho más thrillerosa, ¿no? Una película más de persecución, una película, pero finalmente, o sea, nos dimos cuenta que en esas primeras versiones del guión de alguna manera era una película un poco ópera primista, en el sentido de que era una referencia, un homenaje continuo a otras películas, ¿no? Y el hecho de centrarnos en los personajes, ir a buscar el drama de los personajes, lo que nos habilitó es abrirla a un mundo más universal. Que el principal referente, en vez de ser películas tipo ciencia ficción, Blade Runner, 2001 quizá, era Beautiful Girls. Sí, ¿no? Sí, hay en Beautiful Girls esa idea del chico que vuelve a casa, que para nosotros era algo esencial para contar la historia que estamos contando, ¿no? La historia de ese Ulises que vuelve a casa, pero vuelve 6 años tarde, ¿no? Ya la chica se le ha casado con otro y el niño, en este caso la niña, le sigue reconociendo como padre, pero ya es la hija de otro, ¿no? Como el Telémaco de la Odisea. Sí, a mí nos parecía muy sugerente esa historia, nos encanta la película. Finalmente esta película toma como pretexto la ciencia ficción para contar un poco lo que somos, cuáles son nuestras relaciones con los demás. Sí, la verdad es que es una película bastante modelo, incluso hay una secuencia que es homenaje explícito, que es una secuencia de patinaje en el hielo, ¿no? De hecho, no, porque Beautiful Girls hace tiempo que no la veo, pero creo incluso recordar, bueno, que el personaje de Eva, ¿no? Interpretado por Claudia Vega, claro, yo creo que bebe directamente desde Natalie Portman en Beautiful Girls. Incluso no sé si todo esta broma de pervertido, no sé si estaba ahí o me suena. Puede ser que esté en el ambiente, ¿no? Porque hay un momento en el cual recordad que hay un momento que es precisamente la secuencia del patinaje, hay su mejor amigo que está con sus hijos, se lo queda mirando como diciendo, ¿y este? ¿No? Es algo que flota cuando tocas Lolita en cualquiera de sus versiones con una sexualidad más o menos explícita, la perversión del adulto viene de la mano, ¿no? No. Es lo que está en jaque, ¿no? Es lo que estás enjuiciando, si es lícito ese tipo de amor o no. Yo realmente, volviendo a lo del tono, destacaría el riesgo, ¿no? Que habéis asumido, más que nada por saber un poco la audiencia de la ciencia ficción, que es una audiencia tan marcada y tan exigente. ¿No tuvisteis nunca dudas durante el diseño de producción, ya en el guión, de decir, hostia, los vamos a dejar con tanto drama, se van a creer que... Bueno, ¿no tuvisteis dudas en ese sentido? No, la verdad es que como nosotros estábamos intentando abrir el género, no nos preocupaba tanto el amante del género, que ya le gusta el género, como toda aquella gente que había que arrastrar que no era amante del género y que le iba a gustar la película, ¿no? Estábamos más preocupados por no perder a los fieles, que también, pero sobre todo a los que todavía no creían, ¿no? En hacerles ver la luz y el camino, ¿no? Estábamos más preocupados por eso y ahí sí que hay un trabajazo, claro, porque hay un rechazo contra las películas de robots y las películas de ciencia, eso es verdad, pero en cambio esas mismas personas que tienen un rechazo, y que normalmente, vuelvo a repetir, son mujeres, hacia el género, cuando ven la película son las que más la disfrutan, ¿no? Yo te quería preguntar, o sea, si la película luego buscabas este componente melodramático tan fuerte, donde salen los sentimientos, o no salen en este caso, ¿por qué elegiste un escenario tan frío como ¿no? de la nieve y todo eso? Al final el personaje de Alex es un personaje que se muestra con frialdad, es un tipo que tiene mucho calor interior, es casi un lobo, es un tío apasionado internamente, pero es un tío que externamente todo el rato está aplacando sus emociones, ¿no? En ese aspecto el ambiente y él funcionaban a un nivel muy parejo, muy similar. A mí me parecía que situando la película en un lugar tan exótico, a nuestra audiencia de alguna manera la convocabas a explicar una historia que se salía de su normalidad. Sí que todos los parajes son familiares, sí que el tratamiento estético es te lleva a algo familiar, pero sí que estás en un sitio en el cual tú nunca has estado, ¿no? Al menos para nosotros, ¿no? Si hubiera sido sueco hubiera sido distinto, claro. Al menos para nosotros es muy distinto. Y después mi acercamiento al melodrama también es original, en el sentido de que no intentaba hacer algo en que me quisiera aprovechar de los aspectos más melodramáticos. No quería... me gustan las telenovelas, pero no quería ir a hacer ese tipo de género, un género en el cual se explota la emoción, se coge y no me hubiera sentido cómodo, soy más pudoroso en ese sentido. Pero sí que quería hablar de esos aspectos emocionales y lo buenísimo de la ciencia ficción, sobre todo de la inteligencia artificial, cuando se hace robótica en cine, es que
tienes que hacer un robot a nuestra imagen y semejanza, con lo cual tienes que saber cómo somos, o te permite explicar cómo somos, ¿no? Y eso es muy bueno, a mí eso me gusta muchísimo. Sobre lo que hablabas de que hay un momento en el que parece que te olvides un poco de la tecnología, es cierto. Nosotros lo que intentábamos es ir sacando robots de la película. O sea, empezábamos entrando en una ciudad en la que había robots en la calle, íbamos a una universidad en la que estaba plagada de robots, en la que ibas al laboratorio con nuestros caballos increíbles, y de pronto, según vas avanzando en la trama, nosotros íbamos sacando robots, incluso de las calles, ¿no? O sea, bueno, finalmente nosotros no queríamos criminalizar la tecnología, no queremos explicar que los robots van a ser malos, ni que en el futuro vamos a estar muchísimo peor que ahora. Entonces, una vez que hemos explicado que este es un mundo en el cual ya vivimos con robots, fíjate, estás viviendo con Max, lo que nos interesaba es, bueno, y ahora que ya estás en este mundo del futuro, ves que las cosas van a seguir siendo más o menos como ahora, es decir, que vas a seguir preocupado por si te quieren o si quiero, por si te reconocen o no te reconocen, por si tu vida tiene sentido o no la tiene, ¿no? Incluso a mí me recuerda a Max, el robot, que está en el tono 8 de... Sí. Cariñosidad, como lo dice emocional, dice, oye, baja de un poquito que no sé por qué estar emocionado. Es demasiado para nosotros. Sí que hay. A mí hay una paradoja que me gusta mucho, y es que en este mundo en el que vivimos habrá un punto en el cual, evidentemente, nosotros sabemos lo que significa ser cariñoso. Lo sabemos perfectamente, así que podemos computarlo. Es decir, podemos hacer que las máquinas resulten cariñosas, pero a nosotros cada vez nos resultan. No es que cada vez, o sea, sí que es verdad que hay un punto en el cual nos da mucho pudor mostrarnos cariñosos, ¿no? Y también porque de alguna manera nos tratamos menos de una manera directa, ¿no? Seguramente tenemos mucho más tiempo para nosotros, pero lo pasamos en casa, casi ese tiempo, ¿no? Somos animales sociales, pero de alguna manera estamos perdiendo algo de esa sociabilidad. Te digo que no quiero criminalizar el futuro ni hacia dónde vamos, es un hecho, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia esa paradoja en la cual había un cruce y a nosotros, pues bueno, como estamos en nuestros castillos, somos nosotros, somos más o menos fríos en el trato, pero en cambio los robots, como están preparados para ser cálidos, pues son cálidos, ¿no? O sea, las mascotas pues son cariñosas, ¿no? Pero tú le sigues diciendo, no, ahora no me molestes, ¿no? Yo creo que también quiero aprovechar tirando un poco del hilo del retrato del futuro que se hace en Eva, que es verdad que está muy alejado de este futuro oscuro, de películas como Blade Runner y demás. Lo que pasa es que me gustaría destacar y que explicaras un poco, porque me parece muy curioso esa combinación de alta tecnología, en plan el software que utiliza Alex al estilo Minority Report, con una estética y un ambiente muy retro, ¿no? muy nostálgico, en verdad. ¿A qué se debe esa elección? Pues lo primero es a la nostalgia. O sea, este es el viaje de un chaval que vuelve después de 10 años de ausencia, vuelve a casa, y para mí mi casa, o sea, en el sentido nostálgico, es mi infancia. Y mi infancia es finales de los 70, principios de los 80. Entonces intentaba recuperar unas formas que a mí me resultaban conmovedoras a un nivel muy personal, si quieres, egoísta. Después yo pretendía que, con eso también que, independientemente que sientas que esa época más o menos cercana, sí que sientas que conoces esa época, ¿no? Hay un afán excesivamente renovador, creo, en la ciencia ficción en ocasiones, ¿no? En mira qué chulos somos, vamos a cambiarlo todo, ¿no? Y es absurdo, quiero decir, es absurdo. Ellos también saben que es absurdo, ¿no? O sea, para muestra un botón, sal a Barcelona, plántate en cualquier esquina y verás combinación de casas centenarias con coches que llevan un mes en la calle, ¿no? Esa cosa de convivencia de diferentes épocas pasa cada vez más, porque también tenemos una cultura cada vez más conservacionista en cuanto a los valores del pasado, ¿no? En lo que, hostia, mejor que no derrullamos esta casa porque, coño, tiene 300 años y es de puta madre. Yo pretendía eso, también un poco hablar de que había ese tipo de cultura y que la gente no sintiera como ajeno ese futuro, ¿no? Me interesaba más que la gente jugara al juego de preguntarse o responderse a la pregunta que hacía la película, que es ¿qué pasaría en tu vida? ¿Cómo vivirías si hubiera robots en tu casa? Que no que la gente estuviera fascinada y todo el rato alucinando de, bueno, no iremos a vivir así, ¿no? En el futuro. Pretendía que, ya te digo, por abrir la puerta a ese público al que le es más difícil entender ese futuro, ya no apocalíptico y frío, que también, pero sí que demasiado renovado, ¿no? Sí, porque además la nieve, yo creo que es un acierto, ¿no? Porque funciona como ese gran contraste entre lo más natural, incluso yo creo que es más puro incluso que la lluvia, y lo absolutamente artificial como es los robots, ¿no? En la secuencia inicial que viene el coche y entre la nieve aparecen los robots, yo creo que ahí funciona de maravilla ese contraste. Yo creo que
que además como nosotros, a mí me alucina, pero con el tiempo y con las entrevistas me he dado cuenta que el mayor signo de rebeldía es decir que en el futuro vamos a estar mejor. Sí, es alucinante, o sea, esto ha cambiado un montón, ¿no? O sea, seguramente es porque también estamos en una época de crisis, pero nosotros pretendíamos contar que esa ciudad que nos habíamos inventado sostenía un equilibrio mejor que el que sostenemos actualmente, o sea, que ese equilibrio entre lo rural, el mundo de la naturaleza y lo urbano, y el mundo de los humanos, estaba mejor llevado. Era una ciudad más horizontal que la mayoría de nuestras ciudades, sobre todo cuando sales fuera de España, y que esa convivencia se llevaba... O sea, que realmente la calidad de vida era un poquito mejor que la que tenemos ahora, ¿no? Yo me creo más, y aparte, y el contraste en una película, ciencia ficción, o sea, y lo que estamos acostumbrados, y los referentes pues, que has hablado, o sea, aunque hemos inspirado más en Beautiful Girls, pues, y el robot y todas estas que alguna similitud tienen, todas van a un mundo hipertecnificado en que aunque lo miremos, nos cuesta menos creer que los coches van a volar y que los edificios llegarán como a Dubái a las estrellas, que no que hemos enfocado ahora a la ecología, que las cámaras no las vamos a desarrollar, si el iPhone ahora esto, pues la otra cámara sigue filmando así, que la niña sigue vistiendo retro y las gafas, pues, que se ve el señor también de los años 60. Tiene que haber un poco del escepticismo de los que nacimos en finales de los 70 y nos criamos en los 80, de que creíamos que en el año 2000 íbamos a estar ya en la nave, ¿no? Yo también lo que he creído leer por ahí, ¿no? Sí. Hay una realidad y es... hablar de un futuro mejor es una putada. O sea, sobre todo para los autores, por eso nunca lo hacen, o sea, aunque sea poco honesto por su parte, yo creo que es muy poco honesto por su parte, es mucho más sencillo decir que en el futuro vamos a estar bastante peor que bastante mejor. ¿Por qué? Porque genera mucho más drama, ¿no? Es decir, en el futuro no habrá niños, coño, qué putada, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Ya estás interesado. Es un ¿no? hándicap. Claro, de pronto dices, no, es que el futuro va a estar mejor, y dices, pero bueno, es que esto es una putada porque es que te juega en contra, ¿no? Pero bueno, es que no me lo creo, o sea, creo que estamos ahora mucho mejor que hace 100 años. Bueno, es que a la vista está, es que estamos en una clínica dental. Es que, claro, es que solo hace 150 años la gente se moría por problemas de la boca. Claro, es que... Entonces decir que en el futuro vamos a estar peores, bueno, pues sí, evidentemente podemos encontrar 3 o 4 aspectos en los cuales vamos a estar peor y son los que tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? Sin ánimo de ser demasiado político, pero sí que hay que estar vigilantes, pero coño, o sea, la gente vive más tiempo, trabaja menos horas, trabaja en cosas mucho menos agresivas para su salud. Pues hay que saber qué hacer con todas esas horas que tenemos de más y con esa vida que tenemos de más, está claro, pero coño, en valores absolutos estamos mejor. ¿Tú cómo idealizas tú el futuro? ¿Cómo ves que va a evolucionar el futuro? ¿Crees que llegaremos a por ese camino tan verde, tan ecológico? No te sé decir, no sé vislumbrar lo que va a pasar, te puedo decir lo que me gustaría que pasase. ¿Qué era eso? Sí, me gustaría que pasase que a causa, gracias o por culpa de las crisis, pongamos un poco en jaque las cosas que no nos gustan. Intentemos cambiarlas, ¿no? Es que uno también entra en la rueda de vivir, y la rueda de vivir es levantarse temprano por las mañanas, ir a trabajar, ¿no? y pone en jaque pocas cosas, o sea, cuestiona pocas cosas. Entonces, de pronto, estas putadas que nos suceden, que es que nos quedamos sin trabajo, que es que ojalá sirvan para que la gente se pregunte un poco más. Yo, por ejemplo, la tecnología me parece en general bien, pero hay un 15-20% de inventos que llegan a nuestras vidas que no nos hacen la vida más feliz. Un pequeño comentario sobre una escena que me parece una maravilla, que está bellamente narrada, porque aparte y coreografiada, porque sin prácticamente diálogos y con así movimientos muy someros, retrata muy bien los 3 personajes, ¿no? Y el triángulo de estos 3 personajes, y que además es la escena en la que suena Space Oddity de David Bowie, que además creo que tienes toda una teoría, ¿no? del por qué es esa canción, que nos gustaría que... Esencialmente, como casi todas las cosas que pones en una película, las haces porque te gustan. Y las pones porque te gustan. Entonces me gustaba la canción. Sí que es verdad que gustándome mucho, surgió en el rodaje, las primeras semanas de rodaje. Estaba pensando qué canción íbamos a poner en ese momento, solo para el rodaje, porque finalmente tú rodas con una música, o haces que rodas con una música, y de pronto puede ser esa música o no, porque al final hay una cuestión de derechos y nosotros nos hayamos ido nosotros, ¿no? Y claro, cuando he vuelto a Space Oddity, pues te das cuenta pues, que es una canción de ciencia ficción, ¿no? Ya lo dice el título, ¿no? Es una metáfora sobre otras muchas cosas que tiene que ver seguramente con... También. Claro, ¿no? O
sea, que guarda como 3 de los elementos básicos que tiene la película, que es ese romanticismo, ese drama, incluso épico, musicalmente hablando, que era muy importante porque al final tiene que haber una transformación del personaje gracias a la música casi. De alguna manera la música tiene que así empujarlo a hacerlo, ¿no? Después tienes la ciencia ficción como temática y lo tercero y muy importante era que respondiese al momento estético que estábamos recogiendo en los coches, en los vestidos, en los diseños industriales, ¿no? Desde los 70, ¿no? O sea, pero aunque sea el momento que no hay nada de diálogo, es el momento más emotivo, más dramático de toda la película, sin diálogo, ¿no? Claro, o sea, de todo lo que es interpretación del personaje, de que voy, me ven, miro, desaparezco. Sí, la música, donde se carga todo, la ¿no? música de todos los códigos artísticos, de todas las artes codificadas, es la que más directa funciona, o sea, no pasa por pensamiento. O sea, lo que tiene maravilloso la música es que te agarra de un sitio y te arrastra, y tú no sabes por qué es. O sea, hay algo que tiene que ver en la combinación de las notas, y, ¿no? Así como de pronto tú ves a alguien muy triste en una peli y no ves, no hay diálogo, no hay música, no hay nada, y hay una empatía, y entiendes por qué es empatía, porque hay alguien como tú, que es un humano y está pasándolo mal, ¿no? Todo eso lo puedes ver en la música. La música es algo que está codificado, que aprendemos de pequeño y que tenemos muchísima suerte de poder utilizarla en el cine. Eso es en ocasiones tramposo, pero de pronto es que te instala en un sitio muy rápidamente. Sin embargo, hay otras escenas de la película que me esperaba un drama similar o una emoción similar. O sea, no te cargas emoción, o sea, no les digo, pero pasó como, no sé, un poco de jamón serrano, cayó. ¿Sabes? No sé, me imagino que lo hayas hecho a propósito, sí. Pero ¿por qué? Ya te digo, yo creo que o sea, ¿no crees que serían importantes esos momentos de que son importantes, se muere la creación y parece que no le pasa nada? Sí, el momento, por ejemplo, del apagón de Eva, evidentemente es un momento emotivo, y para mucha gente es un momento emotivo, y entiendo que para otra gente no lo es, pero creo que finalmente estábamos jugando también esa baza de lo tremendamente sencillo que es apagar una máquina, ¿no? O sea, sí, es una máquina que responde y que emula muy bien y que es muy chisposa y que no la vas a volver a ver más, pero es una máquina. ¿Y no le coges cariño a la máquina aún así? Sí, le coges cariño, pero o sea, quiero decir, entre lo poco que lloras cuando apagas tu ordenador todos los días y la emoción que suscita la película, pues allá hay una... También estaba apagando cualquier recuerdo de ella, ¿no? De la chica, que es lo único que le va a quedar después. Tan frío como es él, apaga y ya está. No sé. A mí hay un personaje de la película que me fascina, no sé, a lo mejor la mayoría de la gente no está de acuerdo, pero a mí el hermano es un personaje que, hostia, lo veo como un fantasma, o sea, lo veo que es él, pero o lo que hubiera sido él, porque además veo la coreografía del hermano que en muchas secuencias desaparece de cuadro, entonces es él el que lo suplanta, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido ese personaje me ha gustado mucho, no sé si es así como lo tenía ahí. Pues sí, también tenéis que entender que nosotros tenemos todo un pasado de los personajes que finalmente decidimos no montar. Entonces el personaje que salió perdiendo más en términos de tiempo, es decir, de presencia en la película, fue el de Alberto Amán. A mí lo que me gusta mucho de ese personaje es que él siente que tiene una vida prestada. Es decir, que es verdad que su chica le quiere y que tiene una familia, pero siente que todo eso se debe a que su hermano se marchó, ¿no? Entonces, a medida que va sintiendo que su hermano se afianza más en Santa Irene, en el pueblo, que echa más raíces, él siente que seguramente esto se acabe, ¿no? Sí, hablando un poco de eso, hay muchas secuencias en la película que quedan preguntas sin responder. O sea, ¿dónde se fue? El hermano, ¿por qué se fue, no? ¿Por qué deja todo a medias? ¿Por qué luego vuelve? Una serie de secuencias que tengo entendido que tú mismo has querido dejar a que el espectador hiciera su propia historia, ¿no? Sí. Nos pasó que de pronto cuando poníamos el pasado y que respondía a muchas preguntas, lastramos un poco los personajes del presente. O sea, como los personajes que desarrollas en el pasado son los que había en el pasado, evidentemente, que son David, Lana, Alex, nos pasaba que Eva perdía muchísimo, que
finalmente es quien está sosteniendo la peli. Seguramente fue un error, No, yo no creo, porque me da más intriga, ¿no? Pero nos parecía eso precisamente, que para un público, seguramente un público más europeo, o sea, en contraposición de un público más, por decirlo americano, más mascado, no lo criminalizo, me encantan las películas americanas, pero que de pronto entendíamos que el hecho de estar trabajando en la peli, aunque te sacaba mucha gente fuera, es decir, evidentemente hace la película mucho menos comercial, evidentemente, sí que sostener un diálogo más directo con el público, en el sentido de, bueno, vas a tener que trabajártelo aquí, porque no te voy a decir lo que ha pasado, vas a tener que suponer lo que está pasando. Esa idea de estar un poco más atento a la expectativa, sí, que bueno, pendiente de todo, claro. Pero bueno, espero que estrenemos la película en Estados Unidos y que pongamos todos los flashbacks y ver cómo funciona, ¿no? Porque al final, o sea, yo en esto estoy debutando, tengo muchísimo que aprender y si me dejan probar, yo sigo probando cosas. No, está genial. Pero ahora hablaste de un tema, claro, que es eso, comercial. O sea, estamos hablando de una película que obviamente no tiene la millonada que tienen en Hollywood, pero que también, claro, es una película en español que hablamos, cuesta muchos millones. Y claro, y supongo que después a los inversores también les interesa el tema comercial como es, porque claro, la creación está perfecta, bueno, hay arte, ¿no? Que apasionado por el cine lo que quiere es su arte. Sí. Y en qué momento luego, claro, empieza el comercial a tomar importancia y de algún modo lastra un poco el arte para poder ser vendible a un... O sea, ¿dónde está esta balanza, no? De todos los artes, con mucho, el cine es el que es más arte industrial y el que más se comporta como tal, ¿no? De hecho, seguramente sea el que en más porcentaje se hace para vender, ¿no? No buscando de pronto no buscando un objetivo artístico. Y evidentemente tienes que llegar a un equilibrio cuando haces una película así, que es una película de un presupuesto muy bajo para la ciencia ficción mundial, pero medio alto para ser una película española, pues tienes que buscar la manera en el que más gente pueda entrar en la película, ¿no? Entonces por esa razón seguramente nosotros también abríamos el género a otra gente que normalmente no se acercaría nunca a ver una película así. Y la suerte es que la película se ha vendido en todo el mundo, o sea, que de pronto también el hecho de hacer algo distinto y que viniéramos de nuestro país con algo distinto ha hecho que hemos vendido la película, bueno, creo que de todo el mundo lo que queda es Suecia y Japón por vender. O sea que por ese lado bien, el hecho de hacer una cosa distinta, yo creo que también, pero bueno, que suena como sugerente, porque puedes hacer una cosa distinta y que no suene sugerente, pues ha hecho que la gente, los compradores, se hayan acercado a la película y han querido tenerla y comprarla. Y a nivel de marketing, o sea, claro, no sé si esto ya tiene que ver con tu presupuesto o con el presupuesto de los compradores. Claro, cuando se estrenó la película, yo no he visto el mismo marketing que las otras que anudan las paradas de autobuses. Claro, y esto obviamente también lleva más o menos gente, porque si tú tampoco ves que hay ahí, tampoco sabes, ¿no? ¿Esto entra en el presupuesto de hacer la película directamente? No, esto entra en el presupuesto que Paramount invierte en hacer la película. Y que era un presupuesto altísimo para ser una película española, altísimo. Lo que pasa es que, bueno, sales con Tintín en un fin de semana y claro. está Tintín y estás tú en esta línea. Estás completamente ahogado. Yo no sé vosotros qué queréis. No, a mí me gustaría hablar un poco de Eva, de la niña, no sé por qué lo hace muy bien, es una gran actriz. ¿Costó encontrarla o costó muchísimo? ¿Cómo fue el trabajo con ella? Costó muchísimo porque, bueno, ya llevamos un rato hablando del tema del tono de la peli, ¿no? El tono de la peli no es un tono que te permita esconder una mala interpretación. O sea, en una película en la que hay más acción y el que el montaje es más vivo, es más fácil esconder un momento precario de algún actor. Entonces sabíamos que como tenía que sostener muchas secuencias y eran de muchos tonos distintos, había que buscar a una chavala que estuviese bien y llevábamos 4 o 5 meses, habíamos hecho más de 3.000 entrevistas y no habíamos encontrado a la niña. Y de hecho estábamos como coqueteando con la idea de bajar un poco lo que esperábamos de la chavala y quitarle un poco de peso en la peli.
o cambiar el personaje, es decir, subirlo de edad, cambiarlo de sexo, o sea, otras cosas que de pronto pudieran darnos, porque al final tienes la película que tienes y la chavala o el prota tenía que estar bien, ¿no? Bueno, como los demás, pero que tenía mucho peso. No sostiene la peli. Y finalmente apareció en una de las últimas escuelas. Habíamos seguido un proceso que se había seguido en otras pelis. Nuestras directoras de casting, Yolanda Serrano y Eva Lera, habían hecho este tipo de búsqueda ya con interioridad. Es una búsqueda en la cual estás buscando a alguien que no sea de agencia, ¿no? La chavala tiene 10 años y no te la vas a encontrar ni en el teatro ni en la tele. Y además, si te la encuentras, seguramente tengas vicios que hagan que la peli no acabe de funcionar en el sitio que quieres. Y ella había pasado por asuntos personales duros para ser una niña, y yo creo que eso también le da un conocimiento. Sí. O sea, de pronto lo que tiene Claudia es mucha empatía con todo lo que hay a su alrededor. Una chavala que a la semana sabía el nombre de todos nosotros y qué cargo teníamos, una cosa que es muy raro de ver en un actor, ni el más experimentado. A las 3 semanas ya nos tomaba el pelo a todos, y si hubiera durado una semana más el rodaje nos hubiera levantado a todos la pasta en la pinta. Es una niña muy empática, y después entendía muy bien el texto, o sea, era capaz de entender por qué sucedía lo que sucedía. Y lo que no entendía del todo se lo ayudaba a entender muy bien Laura Jou, que es una coach que había trabajado ya con los niños de Panegre. Y lo que hace Laura, además de compartir su tiempo con la niña, que es importante porque una niña se puede llegar a aburrir mucho en el rodaje, lo que hace muy bien Laura es hace una composición del personaje secuencia a secuencia, es decir, es lo que ya hacen los mayores con su técnica, pero es ir a buscar qué momentos pues, de tu biografía o de tu vida diaria se emparejan de lo que está hablando el texto, ¿no? Es un trabajo que hace un actor, pero claro, un actor tiene su técnica, ¿no? Entonces lo que haces es darle herramientas a la niña para que entienda que ese momento se parece a aquel otro. Y ella después en el rodaje es todo lo disciplinado que es un niño, que está atenta a todo, pero muy alegre, y eso es muy distinto de haber trabajado varias veces con niños en publicidad y en mis anteriores cortos, y ver una niña que no se cansaba nunca, que siempre estaba con ganas de rodar, muy alegre, o sea, es la niña que veis en la peli, ¿no? Finalmente la niña que estaba todo el día cantando y bailando, ¿no? Y además en esas condiciones, ¿no? Joder, es que... ¿Y te recordáis alguna secuencia en la que la niña se puede pasar 6 horas echada en la nieve? Entonces, claro, es como... Es duro. Y aparte de lo que has dicho antes de irse a los griegos, también yo he visto que te has ido al género que habría que reivindicar más, que es el western. Yo lo veo por todos los lados, ya no solo la construcción del personaje principal, sino el vestuario, fotografía y todo eso, ¿es cierto? Sí que hay esta idea de la casa lejana, de la casa que está más allá de las fronteras, que es una idea muy westerniana, ¿no? O sea, esa casa, bueno, incluso construimos un porche, ese porche en el cual él recibe y ves por primera vez a Max, o de pronto llega la niña al principio de la película. Es un porche que nosotros hicimos y es un porche completamente de John Ford, o sea, esa idea de que a mí no me gusta la gente, no me gusta el núcleo urbano, no me gusta el salón con el bar de las putas, con el tal, con el banco. Entonces, porque no me gusta esa gente, entonces yo me voy a mi casa que está afuera, donde es una casa esencialmente de campo, ¿no? y donde aquí alejado soy yo más yo, ¿no? Y que habla de un tipo de carácter, ¿no? Un carácter huraño, un carácter muy solitario. Como es una película de ciencia ficción, además te permite ser todavía más solitario, que es que tiene un laboratorio y el laboratorio está en el subsuelo, ¿no? Donde solo esa cúpula le permite tener una relación con el exterior, ¿no? Y es a la cúpula a la que llega la niña, y que metafóricamente ella siempre está tocando y tal, es lo que le une. Su aspiración es estar en contacto con ese ensimismamiento que es un poco divino, ¿no? Ahí está también lo frankensteiniano, ¿no? Él es un doctor, quien es Dios, entonces su contacto directo es con el cielo, ¿no? O sea, de pronto todo lo demás está tapeado, ¿no? Todo eso funciona a un nivel muy psicológico, no quiero resultar pedante. Esa escena que hablaste, que es otra que también despierta intriga, porque claro, la niña, no sé si como robó aprendió a leer labios, ¿no? Porque escuchar no escuchaba, y yo tampoco escuché nada y no sé leer labios, entonces claro, me despierta la duda, ¿qué es lo que le estaba contando
entre ellos, o sea, ¿qué le estaba diciendo? Si era hija, si era robot. Es robot. Que era robot, ¿no? Claro. O sea, me Bueno, contaban ahí, momento, ¿no? Que te crea de Sí, duda, sí, o sea, que dices, no el sé. público, Claro. el 75%, es decir, 3 de cada 4 creen que le está contando que es su hija. Que es lo que estamos, Bueno, que es lo que eso lo estamos conté tratando de hacer. yo. La Anaís ha dicho, está diciendo que es robot. Sí, es lo que, es lo que estamos tratando de que la gente crea. Pero en realidad lo que está diciendo es Eva no es una niña. De hecho, lo que está muteado y Exacto, es lo que digo, no cerrado sé es, leer labios. Eva no es una niña. Y lo que lea los labios solo se entiende como homenaje a los millennials. Eso es para que el público que ya está, para que el público ávido y que de pronto pues hay, y que los hay, o sea, siempre hay. Yo ya sabía que era. Vale, muy bien. Pues de pronto sienta que hay una corroboración, ¿no? Es un diálogo directo con esa gente que de pronto ya ha visto otras pelis, que de pronto ya en ese momento no entra en el juego por lo que sea. Y de pronto dice, es un robot, de pronto ves el homenaje a HAL y dices, coño, ves que no tengo razón. Y bueno, sabemos que tienes otro proyecto ahora encima de la mesa, ¿no? Sí, encima de la mesa hay tantos proyectos que no podríamos ver la mesa. Ahora, no sé si hay ninguno bueno. No, pero a ver, ¿qué estás trabajando ahora a nivel de futuro? ¿Qué vamos a ver? O sea, ¿crees que con Eva, me imagino que aunque es 3 Goyas premiado, no vamos a quedar por ahí, ¿no? No. O sea, el próximo proyecto ahora sí fuerte, ¿tienes algún largometraje en mente? Tengo varios, o sea, pero todos en un estado muy embrionario. Muy embrionario, mucho, o sea, muy verdes. Por un lado hay una peli que es una peli de espacio, por otro lado hay una peli que tiene que ver con realidades alteradas, con drogas y una peli divertida. Y hay otra que tiene que ver con la hipnosis. O sea, lo que estamos ahora es como tirando diferentes líneas y... ¿Sabes lo que pasa? Que finalmente las películas tardan en financiarse y a veces, después de un proceso largo de intentar financiarlas, no se financian. Entonces, a veces tienes que jugar con varias bazas para ver que también tiene más posibilidades, ¿no? Estas películas no son baratas de financiar y necesitan que alguien de pronto se enamore de ellas, ¿no? Entonces, bueno, si veas más novias, es más posible que alguien se enamore. Porque, ¿qué género a ti ahora te gustaría abordar? O sea, hemos hecho una ciencia ficción melodramática. La ciencia ficción que vamos a hacer siempre va a ser melodramática. Hay una promesa en medio, ¿no? Con el tema de hacer un musical. Sí, porque claro, la niña canta muy bien y baila mejor. Entonces, claro, es como, bueno, Kike, tienes que hacer un musical, tal. Evidentemente, se hace un solo y ya está. Y es lo bueno que tiene Eva cuando piensas en lo que puedes hacer, ¿no? O cuando pensamos nosotros, hostia, este tío te dejaba un poco abierto, ¿no? Es como otras películas que dices, bueno, este tío se va a dedicar ahora, seguro que hace otra de terror, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya lo habéis visto también en la película, no soy un tío muy cerrado de mente. No sé, de hecho, uno de los miedos que te da cuando de pronto dices, vamos a hacer una película de ciencia ficción es, no sé si de alguna manera te vas a encasillar, que mola encasillarse en ciencia ficción, cuidado, o sea, yo personalmente, sobre todo porque seguramente alguien está más dispuesto a soltar más pasta que si no te estás encasillado en otro para hacer pelis, en otro género, que sea más barato, ¿no? Pero sí que es verdad que da un poco de miedo estar demasiado en ese mundo. Pero bueno, si no es la segunda, es la tercera de ciencia ficción. Yo solamente una última cosa, porque me he enterado de que también te gustaría adaptar algún cómic. Bueno, dijiste en alguna entrevista y bueno, aquí en el equipo de ProTV hay unos cuantos que somos muy comiqueros. Sí. Entonces no sé si preguntarte, o sea, alguno que ya tengas en mente. Sí, te responderé además. Pues adelante. Black Sad. Muy bien. Lo que pasa es que está muy difícil los derechos, muy difícil. Claro. O sea, sí que creo que la podemos hacer. Es una película muy difícil, pero sí que creo que la podemos hacer. Pero no, ahora están muy complicados los derechos. El señor que los tiene, que es el señor que acaba de ganar la mejor película con The Artist, no está por vendérselos, y nomás vendérselos a un chaval que ha hecho una película pues, de 6 millones y que él ve esa película en torno a los 70 millones. Nosotros queremos una película mucho más comedida. Pero es que es complejo, ¿no? Porque... Es complejo, pero está bien. O sea, finalmente hay muchas naturalezas de tíos que se dedican a esto. La mía es, si es un pollo, quizás está mejor, ¿no? O sea, si de pronto es problemático, se ofrece problemas, porque al final eso también te mantiene más en vilo, más tenso. Eso es naturaleza, es verdad que hay gente que le gusta más estar en una zona de seguridad y a mí me gusta coquetear con alguna zona de inseguridad.
final también mola hacer las pelis que vosotros no pueden hacer. No porque sean difíciles, porque de pronto tienes algo que contar distinto, ¿no? Pues, sea lo que sea, voy a intentar siempre hacer pelis que crea que los demás no vayan a hacer. Muy graciosos los guiones que te llegan, además, porque evidentemente cuando haces una película de este estilo, lo primero que te pasa es que viene a buscarte los agentes americanos, ¿no? Es una tierra de oportunidades, es una tierra forjada en el talento extranjero, es una tierra muy joven, y eso lo tienen clarísimo. Entonces están muy abiertos a buscar el nuevo talento, por decirlo así. Y una vez que fichas por una agencia, los guiones que te llegan son divertidísimos. 8 guiones al azar, abres uno. Vampiros en el espacio, abres el siguiente. Vampiras en un desierto, abres el siguiente. Vampiros que viven post-apocalipsis. Haz el siguiente. Vampiros que atacan una ciudad sudafricana. Siguiente. Zombies en el espacio. Zombies en el desierto. Zombies post-apocalipsis. Zombies que atacan a una ciudad asiática cuando no lo esperan, ¿no? Estamos en ese mundo. Y esos mismos guiones, esos 8 guiones que os he hablado, son 8 guiones que están recibiendo 25 tíos igual que tú, y en el mismo momento que los abres tú, se oye en el mundo. ¿No? Es así. Es así. Pues, evidentemente, al final, el cine se ha puesto en un punto muy complejo, en el cual la gente realmente no está respondiendo, ni siquiera las películas americanas, con lo cual hay que dar productos que realmente sepas muy bien dónde van. Y todo lo que sea, para los americanos le llaman fuera de la caja, como pasa con Eva, son productos muy complicados de clasificar, son muy complicados de hacer un póster que cuente toda la película, es complicado de hacer un tráiler que cuente toda la película, y al final la gente está pagando por aquello que sabe, está pagando por que le cuenten el cuento que ya te contaban, ¿no? Y es lo que hay, Pues de pronto esto ellos lo tienen clarísimo y es sota caballo, Vampiros, zombies, apocalipsis. Esto es lo que tenemos. Y si no, la televisión, ¿no? La televisión es mucho más entretenida ahora. Mucho más entretenida porque de pronto, evidentemente, no es una televisión mayoritaria, Lo que pasa es que en Estados Unidos, como son 300 millones de posibles espectadores, finalmente ese producto minoritario lo están viendo 40 millones de tíos. Es un montón, ¿no? O sea, pero no creamos que todo el mundo ve Mad Men o todo el mundo ve Walking Dead, ¿no? Lo que sí que está pasando es que los procesos de producción tienen dinero, pero no son tan costosos como el cine. Finalmente el cine tiene todo un parapeto que tiene que ver con la promoción, que es casi tan caro como hacer las pelis, ¿no? O sea, el hecho de que tú no veas ningún póster de Eva es porque en vez del millón que estamos gastando nosotros de euros, hay otros que están gastándose 3,5 millones, o en el caso de Tintín, 4,5 en nuestro país. Entonces, lo que tiene la televisión es que es una promoción por sí misma, entonces juega un juego más barato y por tanto más libre. Finalmente, o sea, el paradigma siempre es el mismo, es cuanto más costosa es una película, menos libertad tiene, porque a más público tiene que llegar, más tiene que circunscribirse a un código. Y la televisión está pudiendo jugar, entonces está recabando mucho talento, hay muchísimo, sobre todo en un sitio que lo que hace es ser un imán para el talento, ¿no? Entonces, eso está saliendo por televisión y se están haciendo cosas chulísimas, y además cosas que están revolucionando la manera de ver el cine, por supuesto, porque al final hay un proceso de empatía con el público, de estar todas las semanas, o aunque te casques toda la serie entera, o sea, que de pronto conoces muchos de tus personajes, eso es muy importante, muy importante, ¿no? Pero me parece muy curioso y además es muy alentador que veas, bueno, quizás aquí esto se ha quedado un poco parado. Sí, yo se va. Bueno, Quique, muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Y bueno, no sé si tienes algo que decir a nosotros y a los espectadores de Plop TV que nos están viendo. Pues sí, lo primero, gracias por invitarme a compartir este rato con vosotros. Y lo segundo, ¿qué veis cuando cerráis los ojos?